Cuando la mayoría de las personas piensa en la caída de Berlín en 1945, imagina un final claro. Ruinas humeantes, edificios derrumbados, banderas rojas ondeando sobre una ciudad vencida, soldados celebrando, civiles caminando entre los escombros con miradas vacías. Es una imagen poderosa, repetida en libros, documentales y fotografías. Pero esa imagen, por más real que sea, no cuenta toda la historia. Porque no todo lo que destruye deja huellas visibles. No todo lo que duele queda registrado por una cámara. Para cientos de miles de mujeres en Alemania, la guerra no terminó cuando los disparos cesaron. No terminó cuando Berlín cayó. No terminó cuando el régimen nazi colapsó. Para ellas, la guerra simplemente cambió de forma. En abril y mayo de 1945, Berlín se derrumbó en todos los sentidos posibles. Militarmente, la derrota era total. Políticamente, el Estado dejó de existir. Socialmente, el orden se evaporó. La ciudad fue rodeada, bombardeada, aislada y finalmente ocupada. Pero lo más decisivo ocurrió después: la desaparición completa de la autoridad. Las comisarías dejaron de funcionar. Los tribunales dejaron de existir. Las leyes dejaron de aplicarse. En cuestión de días, incluso de horas, no había a quién acudir. No había reglas claras. No había protección real. Familias se separaron por la muerte, la huida o la rendición. Vecinos desaparecieron. Calles enteras quedaron vacías. Berlín se convirtió en un espacio donde la supervivencia dejó de depender de normas y pasó a depender del azar. En ese vacío entró el Ejército Rojo. Durante décadas, este momento ha sido presentado, especialmente en Occidente, como una liberación. Y en un sentido fundamental, lo fue. La derrota de la Alemania nazi puso fin a un régimen responsable de crímenes masivos, genocidio y una guerra de exterminio en toda Europa. Esa verdad es incuestionable y no puede ser borrada. Pero reconocer esa verdad no significa negar otra. Liberación y sufrimiento no son opuestos absolutos. Pueden coexistir. Y en 1945 lo hicieron. Para los civiles atrapados entre las ruinas, y especialmente para las mujeres, el colapso del orden no trajo inmediatamente seguridad, sino una incertidumbre profunda y aterradora. No porque cada soldado fuera cruel, no porque cada encuentro fuera violento, sino porque en ausencia de límites, el poder dejó de ser institucional y se volvió personal. Y el poder personal es impredecible. Casi no existen fotografías de lo que ocurrió después. No porque no haya sucedido, sino porque sucedió lejos de la mirada pública. En escaleras oscuras, en sótanos, en apartamentos con puertas rotas, en refugios improvisados, en espacios cerrados donde las cámaras no entraban y donde más tarde nadie quiso mirar. Lo que sabemos no proviene de imágenes icónicas, proviene de fragmentos. Registros hospitalarios que muestran picos repentinos de traumatismos. Informes médicos que anotan infecciones, lesiones y embarazos sin explicación. Diarios escritos en privado, nunca pensados para ser leídos. Testimonios recogidos décadas después, cuando el silencio comenzó a resquebrajarse. Durante años, muchas de estas mujeres no dijeron nada. Algunas por miedo, otras por vergüenza, otras porque entendieron rápidamente que no había espacio para historias que complicaran el relato simple de victoria y derrota. En la Alemania de posguerra, la memoria misma se convirtió en un campo de batalla. En el este, criticar al Ejército Rojo era impensable. En el oeste, reconocer el sufrimiento de civiles alemanes parecía moralmente peligroso. Como si admitir una herida implicara justificar otra. Como si hablar significara borrar culpas. Así, el silencio se consolidó. Esta historia es difícil no solo por la violencia que contiene, sino porque resiste una narrativa cómoda. No hay arcos heroicos. No hay finales reparadores. No hay villanos fáciles de aislar sin tocar el conjunto de la guerra. Hay personas.
mujeres que sobrevivieron al colapso de un régimen solo para enfrentarse a la ausencia total de protección bajo otro poder. Para muchas de ellas, sobrevivir no significó resistir, significó adaptarse, negociar, volverse invisibles. Antes de hablar de responsabilidades, consecuencias y memoria, una cosa debe quedar clara desde el inicio. Para muchas mujeres en Alemania, 1945 no fue el fin de la guerra. Fue el momento en que las reglas desaparecieron. Y cuando no hay reglas, el silencio deja de ser una elección. Se convierte en una estrategia de supervivencia. Cuando las fuerzas soviéticas alcanzaron Berlín a finales de abril de 1945, la guerra ya estaba perdida para Alemania. No quedaba una defensa organizada, ni una estrategia, ni una autoridad funcional. Lo que permanecía no era resistencia, sino colapso. Un colapso lento, caótico y profundamente humano. Barrios enteros habían sido reducidos a escombros. La electricidad fallaba de forma constante. El agua dejó de correr por los grifos. Los sistemas de transporte colapsaron. El alimento se volvió escaso. El dinero perdió sentido. Millones de civiles se desplazaban por Alemania central y oriental, sin mapas, sin destino y sin garantías. Berlín, en particular, se transformó en una ciudad de refugiados atrapados dentro de sus propias ruinas. En teoría, el fin del combate debía significar protección para los civiles. Las convenciones de guerra lo establecen, la lógica lo sugiere, pero la realidad fue distinta. El final de los combates no trajo seguridad inmediata, trajo exposición. El Ejército Rojo que entró en Alemania no era una fuerza homogénea y disciplinada en cada uno de sus componentes. Era una masa inmensa de hombres provenientes de regiones muy distintas de la Unión Soviética. Soldados que habían sobrevivido años de combate brutal en el frente oriental. Hombres que habían visto aldeas enteras arrasadas, familias asesinadas, ciudades borradas del mapa. Desde 1941, la guerra en el este había sido una guerra de aniquilación. No una guerra convencional, no una guerra limitada. Millones de civiles soviéticos murieron bajo ocupación alemana, no como daño colateral, sino como objetivo. Ese pasado acompañó a los soldados cuando cruzaron la frontera alemana, y ese pasado influyó en lo que ocurrió después. Es importante decirlo con claridad. La violencia contra civiles no fue una política oficial del mando soviético. Existieron órdenes explícitas prohibiendo abusos. Se emitieron decretos. En algunas unidades, la disciplina se aplicó. Oficiales intervinieron. En casos extremos, hubo castigos severos. Pero las órdenes dependen de sistemas, y en Berlín los sistemas no funcionaban. La ciudad no fue simplemente ocupada, fue desbordada. Las unidades rotaban con rapidez, las cadenas de mando cambiaban constantemente, los oficiales estaban exhaustos. El alcohol circulaba libremente desde bodegas abandonadas. Millones de hombres armados se movían por ciudades donde no existía ninguna autoridad civil efectiva. Para las mujeres, esto creó una ecuación aterradora: visibilidad más vulnerabilidad. La edad no ofrecía protección. La clase social no ofrecía protección. La afiliación política no ofrecía protección. En los testimonios aparecen adolescentes, madres jóvenes, mujeres mayores. Algunas fueron agredidas una sola vez. Muchas lo fueron repetidamente durante días o semanas por hombres distintos. La violencia no siempre fue caótica. En algunos lugares se volvió inquietantemente rutinaria. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a aprender. No porque alguien les enseñara, sino porque sobrevivir lo exigía. Aprendieron qué edificios eran peligrosos, qué escaleras amplificaban los pasos durante la noche, qué puertas podían ser bloqueadas y cuáles no. Algunas dormían completamente vestidas, otras se escondían en grupos, otras permanecían despiertas durante horas escuchando.
La noche dejó de ser descanso, se volvió cálculo. Esta es una de las partes más difíciles de esta historia, no por lo que revela sobre las víctimas, sino por lo que expone sobre la guerra misma. Cuando las reglas desaparecen, las decisiones dejan de ser morales y pasan a ser tácticas. No se trata de lo correcto, sino de lo que reduce el daño inmediato. Para muchas mujeres, la supervivencia no tuvo forma heroica, tuvo forma de adaptación. Y esas adaptaciones, hechas bajo coerción extrema, serían más tarde juzgadas como si hubieran sido elecciones libres. Ese juicio silencioso acompañó a muchas sobrevivientes durante toda su vida. Mientras tanto, los hospitales comenzaron a llenarse. En Berlín y en otras ciudades del este de Alemania, los registros médicos muestran aumentos abruptos de lesiones ginecológicas, infecciones y embarazos sin explicación. Los médicos anotaban síntomas sin contexto, usaban lenguaje clínico, frío, evasivo. No porque no supieran lo que estaba ocurriendo, sino porque nombrarlo abiertamente era peligroso. Los registros existen, pero no cuentan la historia completa. No registran el miedo constante, no registran la anticipación, no registran el terror de saber que podía volver a ocurrir en cualquier momento. Y para muchas mujeres volvió a ocurrir. La violencia no se limitó a Berlín, se extendió por pueblos, aldeas, zonas rurales y columnas de refugiados en caminos helados. En algunas regiones continuó durante meses después de la rendición oficial, y aún mientras ocurría, ya comenzaba a ser enterrada. Las autoridades soviéticas desalentaban las denuncias, las instituciones alemanas no podían investigar, las familias evitaban el tema. La prioridad era reconstruir, no recordar. En el nuevo equilibrio político que comenzaba a formarse en Europa, no había espacio para relatos complejos. Un bando había liberado, el otro había sido liberado. Entre esas dos afirmaciones no había lugar para la ambigüedad. Y así, el silencio volvió a imponerse. Con el paso de los días, muchas mujeres comprendieron algo devastador. La violencia no era un evento aislado, sino una condición persistente. No se trataba de un momento específico que pudiera superarse. Se trataba de un entorno donde la amenaza era constante y donde cada decisión cotidiana implicaba un cálculo de riesgo. Para sobrevivir, tuvieron que abandonar ideas que antes parecían obvias. La idea de que una puerta cerrada protegía, la idea de que la ley existía, la idea de que la moral imponía límites. En ese mundo, la seguridad dejó de ser un derecho y se convirtió en una estrategia. Los testimonios recopilados décadas después muestran patrones inquietantemente similares. Mujeres que nunca se conocieron, de ciudades distintas, bajo regímenes políticos opuestos, describieron las mismas tácticas. Algunas se escondieron durante semanas en sótanos, áticos o refugios antiaéreos, mucho después de que los combates hubieran terminado. Se movían solo de noche, evitaban ventanas, aprendieron a permanecer inmóviles durante horas, incluso cuando el cuerpo pedía moverse. Otras formaron grupos, dormían juntas, organizaban turnos de vigilancia. Creían, con razón parcial, que los números ofrecían cierta protección. A veces funcionaba, a veces no. Los refugios eran descubiertos, las puertas eran forzadas, la presencia colectiva no garantizaba seguridad. Pero hay una estrategia que aparece repetidamente en los relatos y que muchas sobrevivientes encontraron especialmente difícil de explicar más tarde. Algunas mujeres buscaron deliberadamente vincularse a un solo soldado, a menudo un oficial, a veces un hombre mayor, en ocasiones alguien que mostraba un mínimo de autocontrol o que ofrecía comida o protección básica. La lógica era brutal, pero clara. Un hombre era menos peligroso que muchos. Si una mujer estaba asociada a un solo soldado, era menos probable que otros la atacaran. Esto no fue consentimiento, fue coerción bajo amenaza, fue supervivencia en un contexto donde no existían opciones seguras. Sin embargo, décadas más tarde, muchas mujeres temieron que esa decisión fuera interpretada como colaboración, en lugar de ser reconocida como lo que fue,
una respuesta desesperada a la violencia sistemática. Aquí es donde el lenguaje comienza a fallar. Las palabras elección y voluntad pierden sentido cuando la alternativa es el daño repetido o la muerte. Otras mujeres intentaron volverse invisibles, cambiaron su apariencia, se cortaron el cabello muy corto, usaron ropa demasiado grande, se cubrieron el rostro con suciedad o hollín, intentaron parecer mayores, enfermas, irrelevantes. Algunas madres disfrazaron a sus hijas como niños, abuelas escondieron a niñas bajo el suelo o detrás de paredes improvisadas. Ninguna de estas medidas ofrecía garantías. Las consecuencias médicas aparecieron rápidamente. Los hospitales registraron oleadas de infecciones de transmisión sexual. Las salas ginecológicas se saturaron. Los embarazos aumentaron en una ciudad ya devastada por el hambre. En ese contexto, el aborto, legal durante un breve período bajo administración soviética y también practicado de forma clandestina, se convirtió en una de las pocas formas institucionales de reconocimiento de que algo profundamente grave estaba ocurriendo. Pero aún allí, el silencio dominaba. Las mujeres eran tratadas, los procedimientos se realizaban, los registros se archivaban, sin discusión pública, sin reconocimiento social. El trauma fue manejado como un problema médico, no como una herida colectiva. Las consecuencias psicológicas fueron profundas y duraderas. Muchos sobrevivientes describieron una desconexión radical con su propio cuerpo, como si algo esencial hubiera sido arrebatado no en un solo momento, sino lentamente a través de la repetición y el miedo. La confianza colapsó, la intimidad se volvió peligrosa. Las noches se llenaron de insomnio, sobresaltos, nasiglias. Algunas mujeres nunca se casaron, otras lo hicieron, pero cargaron secretos que moldearon sus relaciones en silencio. Los hijos crecieron percibiendo tensiones que nadie explicaba. En muchos hogares, los maridos no preguntaban, no siempre por crueldad, sino por miedo. Miedo a las respuestas, miedo a lo que esas respuestas revelarían sobre su propia impotencia. La sociedad reforzó este silencio. Tanto en Alemania oriental como occidental, las mujeres fueron empujadas a reconstruir, no a lamentarse. Limpiaron escombros, trabajaron en fábricas, alimentaron familias. La imagen de la mujer fuerte del posguerra dejó poco espacio para la vulnerabilidad. Admitir trauma era arriesgarse a ser vista como débil, dañada o moralmente cuestionable. Así, muchas mujeres se adaptaron una vez más, compartimentaron, enterraron recuerdos bajo la rutina, transformaron el pasado en algo que debía ser soportado en privado. Y esa adaptación tuvo un costo enorme. Estas mujeres no recibieron reconocimiento, no fueron incluidas en narrativas de victoria. Su sufrimiento no formó parte de la memoria oficial. Sin embargo, sin ellas, la Alemania de posguerra no habría funcionado. Reconstruyeron ciudades mientras cargaban heridas invisibles, criaron hijos mientras reprimían un terror que nunca fue nombrado. Cuando el trauma no deja monumentos ni palabras, no desaparece, se infiltra, se transmite, se convierte en silencios heredados, el miedo sin origen claro, en comportamientos que parecen inexplicables décadas después. La supervivencia salvó vidas, pero lo hizo con un precio que la historia tardó demasiado en reconocer. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia no es solo lo que ocurrió en 1945, sino lo que ocurrió después, o más precisamente, lo que no ocurrió. No hubo juicios visibles, no hubo debates públicos amplios, no hubo un momento de reconocimiento colectivo. Lo que siguió fue un silencio largo, persistente y cuidadosamente mantenido. Ese silencio no fue casual, fue funcional. Cuando terminó la guerra, Europa estaba devastada. Ciudades enteras en ruinas, millones de muertos, desplazamientos masivos, estados colapsados. En ese contexto, las sociedades necesitaban relatos que permitieran avanzar, relatos que ordenaran el caos, relatos que explicaran quién había ganado, quién había perdido y quién debía reconstruir. Las experiencias de las mujeres alemanas en 1945 no encajaban en ninguno de esos relatos. En la zona controlada por la Unión Soviética, el marco era claro.
La legitimidad del nuevo orden se construía sobre una base única, la victoria antifascista. El Ejército Rojo era presentado como liberador por definición. Reconocer crímenes cometidos por soldados soviéticos contra civiles alemanes no solo era incómodo, era políticamente peligroso. Amenazaba la autoridad moral del Estado emergente. Como resultado, la memoria fue regulada. Los planes educativos omitieron cualquier mención al sufrimiento civil causado por tropas soviéticas. Los medios evitaron el tema por completo. Los archivos permanecieron cerrados. Las mujeres que hablaban en privado aprendieron rápido que hacerlo en público podía traer consecuencias: marginación social, vigilancia, pérdida de oportunidades. Con el tiempo, muchas interiorizaron la lección. El silencio no solo era más seguro, era lo esperado. En Alemania Occidental, el mecanismo fue distinto, pero el resultado sorprendentemente similar. Ahí, el centro del debate moral era la responsabilidad por los crímenes del nazismo. Ese debate era necesario, era legítimo. Millones de víctimas exigían reconocimiento. Sistemas legales, educativos y políticos fueron reorganizados en torno a la culpa, la memoria y la reconciliación. Dentro de ese marco, el sufrimiento de civiles alemanes representaba un problema. Si se reconocía a mujeres alemanas como víctimas, ¿se corría el riesgo de diluir la responsabilidad alemana? ¿De crear una falsa equivalencia entre agresores y agredidos? ¿De abrir la puerta al revisionismo? Estas preguntas, aunque rara vez expresadas de forma directa, moldearon el discurso público. Como resultado, los relatos de violencia sexual contra mujeres alemanas fueron recibidos con incomodidad, escepticismo o desvío. No necesariamente negados, pero sí desplazados hacia los márgenes. Así, las mujeres quedaron atrapadas en una paradoja cruel. Si hablaban, corrían el riesgo de ser acusadas de exagerar, de buscar compasión indebida o incluso de colaboración. Si callaban, cargaban solas con el peso. Durante décadas, este silencio estructuró familias enteras. Hijos que crecieron percibiendo que algo estaba mal, pero sin saber qué. Matrimonios tensados por traumas no dichos. Mujeres que jamás utilizaron la palabra violación, ni siquiera en privado. Se referían a ese tiempo, a después de que llegaron los rusos, o simplemente dejaban la frase incompleta. El lenguaje se quebró antes que la memoria. No fue sino hasta finales del siglo XX que esta historia comenzó a examinarse de forma sistemática. Con la apertura de archivos, el debilitamiento de los tabúes de la Guerra Fría y el avance de la historia oral, investigadores comenzaron a comparar testimonios de distintas regiones, décadas y contextos políticos. Lo que emergió no fue una historia aislada, ni una exageración colectiva, ni un mito construido a posteriori. Emergió un patrón. Relatos independientes describían los mismos miedos, las mismas estrategias de supervivencia, las mismas formas de silencio posterior. Este alineamiento fue clave. Transformó memorias individuales en evidencia histórica, demostró que no se trataba de casos excepcionales, sino de una vulnerabilidad estructural generada por el colapso total del orden. Aún así, incluso hoy, esta historia incomoda, resiste a la simplificación, no ofrece una narrativa limpia de buenos y malos, obliga a aceptar que una victoria moralmente necesaria pudo contener injusticias graves, que la liberación pudo coexistir con la violencia, que la claridad moral no siempre sobrevive al caos de la guerra total. Aquí es donde la ausencia de imágenes adquiere un peso particular. En la memoria moderna, lo que no se ve parece no existir. Sin fotografías icónicas, sin filmaciones, sin pruebas visuales inmediatas, la carga de la credibilidad recae sobre palabras, registros, voces que durante décadas no fueron amplificadas. Pero la ausencia de imágenes no debilita esta historia, la explica. La violencia ocurrió en espacios privados, ocultos, precisamente porque las mujeres creían que ahí estarían más seguras. Las cámaras eran escasas, los periodistas estaban restringidos. La fotografía militar soviética se centró en la victoria, el heroísmo y la reconstrucción, no en el sufrimiento civil causado por tropas ocupantes. Cuando periodistas extranjeros llegaron a Berlín meses después,
El momento ya había pasado. Vieron ruinas, hambre, colas, agotamiento. No vieron el terror que había quedado atrás. Y sin imágenes que lo fijaran en la memoria colectiva, el relato se volvió frágil, fácil de ignorar. Esto no significa que no haya pruebas. Existen, están dispersas, fragmentadas y profundamente incómodas. Registros médicos incompletos, diarios interrumpidos, encuestas realizadas en voz baja, testimonios recogidos cuando muchas sobrevivientes ya eran ancianas. Juntas, estas piezas forman un mosaico coherente, no perfecto, no cerrado, pero suficientemente consistente como para exigir reconocimiento. El silencio que siguió a 1945 no protegió la verdad, protegió narrativas, protegió equilibrios políticos, protegió identidades frágiles en un continente roto, pero no protegió a las mujeres que vivieron con las consecuencias. Y es precisamente por eso que esta historia importa. No para reescribir la guerra, no para relativizar responsabilidades, sino para comprender que la memoria histórica no se construye solo con lo que se dice, sino también con lo que se decide callar. Cuando el caos inmediato de 1945 comenzó a disminuir, muchos observadores externos asumieron que el peligro había pasado. Los frentes se habían movido, nuevos gobiernos se formaban, las raciones comenzaron a organizarse, los trenes volvieron a circular, las ciudades, aunque destruidas, parecían volver lentamente a la vida. Pero para muchas mujeres, la fase más difícil apenas comenzaba. El trauma no termina cuando la violencia se detiene, se transforma. En los meses y años posteriores a la ocupación, innumerables sobrevivientes comenzaron a experimentar síntomas que, en ese momento, no tenían nombre. Ansiedad constante, insomnio persistente, pánico ante ruidos repentinos, miedo a espacios cerrados, dificultad extrema para tolerar la cercanía física. Algunas mujeres describieron una sensación de entumecimiento tan profunda que se sentían desconectadas de su propia vida. La psicología del período no estaba preparada para enfrentar esto. El campo mismo estaba en reconstrucción. Faltaban recursos, especialistas y, sobre todo, disposición social para hablar de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas eran mujeres alemanas. Como resultado, el trauma quedó sin tratamiento. No desapareció, se integró a la rutina. Las mujeres volvieron a trabajar, se casaron, criaron hijos, limpiaron escombros, reconstruyeron hogares. Desde fuera parecían funcionales, incluso fuertes, pero por dentro muchas vivían en un estado constante de alerta, como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. Para aquellas que quedaron embarazadas como resultado de la violencia, las consecuencias fueron aún más complejas. Algunas interrumpieron el embarazo, legal o clandestinamente. Otras sufrieron abortos espontáneos. Algunas dieron a luz a hijos cuya historia nunca fue contada con claridad. En ciertos casos, los niños fueron dados en adopción sin explicación. En otros, crecieron dentro de familias donde el origen de su nacimiento nunca se mencionó. Esos silencios no se detuvieron en una generación. Los hijos percibían tensiones inexplicables. Había preguntas que no debían hacerse, temas que provocaban cambios bruscos de humor, recuerdos que se cortaban a mitad de frase. Psicólogos posteriores describirían esto como trauma transgeneracional, dolor transmitido no a través de relatos, sino de comportamientos. En Alemania Oriental, el Estado impuso su propia versión de la memoria. La narrativa oficial exaltaba la victoria antifascista y la reconstrucción socialista. El Ejército Rojo era presentado como protector y heroico. Reconocer crímenes cometidos por soldados soviéticos amenazaba esa legitimidad. Las mujeres que hablaban, incluso en privado, aprendieron que el silencio era más seguro.
En Alemania Occidental, el problema fue distinto, pero igualmente paralizante. El país enfrentaba su responsabilidad histórica por los crímenes del nazismo. El discurso público giraba en torno a culpa, reconstrucción y reconciliación. En ese contexto, el sufrimiento de mujeres alemanas era visto como una complicación incómoda, algo que podía interpretarse como un intento de desviar la atención o relativizar atrocidades mayores. Así, una vez más, el silencio prevaleció. Durante décadas, estas experiencias sobrevivieron solo en fragmentos. Advertencias sin explicación, reacciones emocionales sin causa aparente, historias que se detenían antes del final. Muchas mujeres ni siquiera conceptualizaron lo ocurrido como un crimen. Sin lenguaje, la experiencia permanece abierta, sin resolución. Solo a finales del siglo XX esto comenzó a cambiar. Con la apertura de archivos y el avance de la historia oral y los estudios feministas, los investigadores comenzaron a formular nuevas preguntas, y las respuestas, recogidas lentamente, comenzaron a coincidir. No eran historias aisladas, eran patrones. Ese reconocimiento llegó tarde. Muchas sobrevivientes no vivieron para verlo. Otras nunca hablaron, incluso cuando se les dio la oportunidad. El silencio había sido durante tanto tiempo su forma de protección que romperlo ya no parecía posible. Para entender plenamente lo que ocurrió en Alemania en 1945, no basta con observar únicamente a las víctimas. También es necesario examinar a los perpetradores, no para justificar sus actos ni para diluir la responsabilidad, sino para comprender cómo una violencia de tal magnitud pudo volverse posible en tan poco tiempo y de manera tan extendida. Los soldados del Ejército Rojo que entraron en Alemania no provenían de una guerra común. Desde 1941, el Frente Oriental había sido un escenario de aniquilación total. Aldeas soviéticas enteras fueron borradas del mapa, civiles ejecutados, hambrientos o deportados. Familias enteras desaparecieron, millones murieron no como consecuencia indirecta del conflicto, sino como objetivos deliberados. Ese contexto moldeó profundamente la psicología de los combatientes. Para muchos soldados soviéticos, Alemania no era un territorio neutral, era el lugar desde donde había partido la destrucción de su mundo. La propaganda reforzó esa percepción, presentando a los alemanes como colectivamente responsables de crímenes inimaginables. En ese marco, la línea entre combatiente y civil se volvió difusa. Pero la explicación no es absolución. Que millones de civiles soviéticos hayan sufrido bajo la ocupación nazi es un hecho histórico documentado. Que ese sufrimiento haya generado odio, rabia y deseos de venganza es comprensible desde un punto de vista humano, pero comprender no significa conceder permiso. El trauma no otorga licencia moral para infligir trauma a otros. Este es uno de los puntos donde la discusión histórica suele romperse. Algunos relatos enfatizan tanto el sufrimiento soviético que la violencia posterior aparece casi como una reacción inevitable. Otros, en un intento de evitar cualquier relativización, prefieren no abordar el tema en absoluto. Ambas posturas simplifican una realidad mucho más incómoda. La violencia en Alemania no fue una política de Estado. Las órdenes oficiales prohibían los abusos contra civiles. Existen documentos que lo confirman. Algunos comandantes hicieron cumplir esas órdenes. Hubo intervenciones, detenciones e incluso ejecuciones en casos extremos. Estos hechos son importantes porque demuestran que lo ocurrido no fue planificado ni aprobado desde el más alto nivel. Pero la ausencia de una política oficial no impidió la violencia masiva. El tamaño del Ejército Rojo era inmenso. Las unidades se desplazaban constantemente. Los oficiales estaban agotados, superados por la magnitud de la operación.
La supervisión civil era inexistente, el alcohol circulaba sin control. En ese entorno, la disciplina se volvió irregular y la rendición de cuentas fragmentaria. Cuando los abusos ocurren sin consecuencias visibles, se normalizan. Muchos soldados presenciaron violencia cometida por otros sin que nada sucediera. Ese silencio institucional funcionó como permiso tácito. La repetición transformó lo excepcional en rutina. La rutina erosionó los límites morales. Y cuando esos límites desaparecen, el poder se ejerce sin freno. También es crucial reconocer que el Ejército Rojo no fue monolítico. Hubo soldados que ayudaron a civiles, compartieron alimentos, intervinieron para detener agresiones. Estos actos existieron y están presentes en algunos testimonios. Pero gestos individuales de humanidad no compensan una vulnerabilidad sistémica. La pregunta clave no es si hubo soldados buenos o malos. La pregunta es cómo un sistema permitió que la violencia se repitiera. En ese contexto, muchas mujeres se encontraron frente a una estructura en la que no había a quién acudir. No existía una autoridad confiable, no existía un marco legal efectivo. La violencia no era constante en todos los lugares, pero era suficientemente impredecible como para convertir cada día en una amenaza. La historia tiende a buscar líneas claras. Esta no las ofrece. El mismo ejército que liberó campos de concentración también aterrorizó a civiles. El mismo soldado podía mostrar compasión un día y cometer violencia al siguiente. Estas contradicciones no son anomalías, son características de la guerra total. Después de 1945, estas ambigüedades fueron endurecidas en silencio. La Unión Soviética necesitaba una narrativa heroica. Alemania necesitaba reconstruirse sin abrir heridas que desafiaban jerarquías morales. Las potencias occidentales necesitaban unidad frente a un nuevo adversario. Las experiencias de las mujeres no servían a ninguno de esos fines. Por eso fueron desplazadas. Entender este proceso no significa aceptarlo. Significa reconocer que la violencia masiva rara vez surge de monstruos aislados, surge de instituciones bajo presión, identidades radicalizadas y momentos en los que la rendición de cuentas se disuelve más rápido que la restricción moral. Y cuando eso ocurre, los civiles, y especialmente las mujeres, pagan el precio. Con el paso de los años, lo ocurrido en 1945 no desapareció. Se transformó, se desplazó, se fragmentó. La violencia vivida por mujeres alemanas no quedó registrada en monumentos ni inscrita en fechas oficiales. Quedó suspendida en un espacio ambiguo entre lo recordable y lo decible. Y ese espacio no fue natural, fue construido. La memoria colectiva no es solo lo que una sociedad recuerda, es sobre todo lo que decide no recordar. Tras la guerra, Europa necesitaba estabilidad, necesitaba relatos capaces de sostener identidades nuevas sobre ruinas recientes. En ese contexto, la memoria fue organizada, jerarquizada y en muchos casos simplificada. Se establecieron líneas morales claras, agresor y víctima, culpable y liberador, derrota y victoria. Estas líneas ayudaron a reconstruir, pero también excluyeron experiencias que no encajaban en ellas. Las vivencias de las mujeres en 1945 quedaron fuera. En la Alemania Oriental, el Estado no solo silenció estas historias, las reemplazó. La narrativa oficial celebraba la liberación antifascista y la hermandad socialista. Películas, libros escolares, ceremonias públicas y monumentos repetían una versión saturada de heroísmo. La repetición fue clave. Al contar una historia una y otra vez, se volvió innecesario mencionar las otras. No era solo represión, era saturación narrativa. Cuando una historia ocupa todo el espacio,
las alternativas se vuelven invisibles. Las mujeres que habían sufrido violencia aprendieron que sus recuerdos no tenían lugar. Hablarlos no solo era inútil, era peligroso. Con el tiempo, muchas internalizaron esa exclusión. El silencio dejó de sentirse impuesto, se volvió normal. En la Alemania occidental, el proceso fue distinto, pero el efecto similar. Allí el eje moral fue la confrontación con los crímenes del nazismo. Juicios, debates públicos, reformas educativas y memoriales se centraron, con razón, en las atrocidades cometidas por el régimen alemán. Esa confrontación era necesaria. Sin ella no habría habido reconstrucción ética posible. Pero esa necesidad tuvo un costo. Al establecer una jerarquía rígida del sufrimiento, ciertas experiencias quedaron deslegitimadas. El dolor que no encajaba en el marco principal fue percibido como una amenaza a la claridad moral. Las historias de mujeres violadas por tropas soviéticas parecían introducir ambigüedad donde se exigía nitidez. Reconocerlas generaba temor a la equivalencia falsa, al revisionismo, a la instrumentalización política. Ese temor moldeó el silencio. Durante décadas, las mujeres que intentaron hablar se enfrentaron a incredulidad, incomodidad o desvío. No siempre a negación explícita, pero sí a una escucha parcial, a preguntas que relativizaban, a cambios de tema, a silencios incómodos que comunicaban un mensaje claro: esto no es bienvenido. La memoria familiar absorbió esa tensión. En muchos hogares, la guerra existía como una sombra. Se hablaba de bombardeos, de hambre, de huida, pero había zonas prohibidas, palabras que no se decían, historias que se detenían justo antes del núcleo. Los niños crecían aprendiendo qué no preguntar. Décadas más tarde, psicólogos identificarían patrones repetidos: miedo inexplicable a la autoridad, hipervigilancia, dificultades con la intimidad, reacciones intensas ante situaciones aparentemente triviales. Lo llamaron trauma transgeneracional, no transmitido por relatos, sino por comportamientos, por silencios, por ausencias. Cuando los historiadores comenzaron a abordar el tema con mayor seriedad en las décadas de 1980 y 1990, el terreno ya estaba cargado. Algunos sectores acusaron a los investigadores de revisionismo. Otros temieron el uso político de estas historias por grupos extremistas que buscaban minimizar los crímenes nazis. Ese riesgo era real y obligó a un enfoque extremadamente cuidadoso. Pero el riesgo no podía justificar el olvido. Los investigadores avanzaron con cautela, compararon testimonios, cruzaron datos médicos, analizaron diarios privados, rechazaron equivalencias falsas y subrayaron el contexto. Lo que emergió no fue una narrativa alternativa de la guerra, sino una capa adicional de verdad, una verdad incómoda, pero consistente. Aún así, el reconocimiento llegó tarde. Muchas sobrevivientes ya habían muerto, otras rechazaron hablar, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque décadas de silencio enseñaron que la palabra no traía justicia, solo exposición. La memoria, cuando se reprime durante tanto tiempo, no regresa intacta, regresa fragmentada, dolorosa, difícil de integrar. Lo que esta historia revela no es solo una serie de crímenes, revela cómo las sociedades gestionan lo que amenaza su autoimagen, cómo priorizan coherencia sobre complejidad, cómo confunden claridad moral con ceguera selectiva. Recordar lo ocurrido con estas mujeres no exige reescribir la Segunda Guerra Mundial, exige aceptar que incluso las narrativas más necesarias pueden ser incompletas, que la victoria no inmuniza contra la injusticia, que la liberación no cancela la responsabilidad posterior. La memoria madura no elimina contradicciones, aprende a sostenerlas.
Y solo cuando una sociedad es capaz de escuchar las historias que no le convienen, comienza realmente a comprender su pasado. La guerra terminó oficialmente en mayo de 1945. Los tratados se firmaron, las banderas se alzaron, las ciudades comenzaron a reconstruirse, la historia avanzó. Pero para muchas mujeres en Alemania, el final nunca llegó de forma clara. No hubo un momento de cierre, no hubo justicia visible, no hubo reconocimiento inmediato. Hubo continuidad del miedo, continuidad del silencio, continuidad de una experiencia que no encajaba en los relatos que el mundo necesitaba para seguir adelante. Durante décadas, estas historias permanecieron en los márgenes de la memoria histórica, no porque fueran desconocidas, sino porque eran incómodas. No ofrecían héroes fáciles, no reforzaban identidades nacionales, no servían a equilibrios políticos. Reconocerlas exigía aceptar una verdad difícil, que incluso una victoria moralmente necesaria puede contener injusticias profundas y que la liberación no siempre protege a todos por igual. Recordar lo que ocurrió con estas mujeres no significa reescribir la Segunda Guerra Mundial. No significa relativizar los crímenes del nazismo. No significa establecer equivalencias falsas entre agresores y víctimas. Significa algo más complejo y más maduro. Significa aceptar que la historia no es un relato limpio, que la guerra corroe estructuras, identidades y límites morales, que cuando la autoridad colapsa más rápido que el odio, la violencia encuentra espacio, y que quienes pagan el precio suelen ser quienes menos poder tienen para contarlo. Estas mujeres no pidieron ser símbolos, no pidieron ser recordadas. La mayoría solo quiso sobrevivir, reconstruir y seguir viviendo en un mundo que no estaba preparado para escuchar su dolor. Pero la historia tiene una responsabilidad que va más allá de la comodidad. Tiene la responsabilidad de mirar también aquello que fue evitado, porque el silencio no neutraliza el pasado, solo lo posterga. Cuando finalmente se rompe, no lo hace como un susurro, sino como una exigencia, la exigencia de ser reconocido, comprendido y situado en su contexto real, sin manipulación y sin negación. Antes de concluir, es importante hacer una aclaración necesaria. Algunas de las imágenes que aparecen al inicio de este video son fotografías históricas auténticas del periodo que rodea la caída de Berlín en 1945. Esas imágenes existen, son reales y forman parte del registro visual de ese momento. Sin embargo, a medida que esta historia avanza hacia experiencias que no fueron fotografiadas, hacia hechos que ocurrieron en espacios cerrados, lejos de las cámaras, en silencio, simplemente no existen imágenes suficientes que documenten visualmente lo que ocurrió. No porque esos hechos no hayan sucedido, sino porque sucedieron donde nadie estaba mirando. Por esa razón, las imágenes que aparecen posteriormente en este video son reconstrucciones visuales creadas con inteligencia artificial. No se presentan como registros literales de eventos específicos ni como pruebas fotográficas. Son interpretaciones visuales, creadas con un único propósito: dar forma visible a experiencias reales que dejaron pocos o ningún registro gráfico. La historia que se cuenta aquí permanece basada en evidencia histórica, testimonios coincidentes, registros médicos, diarios personales y décadas de investigación académica. Las imágenes existen para ayudar a imaginar aquello que la historia no pudo capturar en película, no para reemplazarla ni distorsionarla. Esta distinción es fundamental, porque la ausencia de imágenes nunca fue ausencia de hechos, fue ausencia de mirada, y quizá esa sea una de las lecciones más duras de esta historia, que lo que no se ve, lo que no se registra, lo que no encaja en los relatos oficiales, puede desaparecer durante generaciones sin dejar de existir. Recordar a estas mujeres no exige elegir entre bandos, exige sostener dos verdades al mismo tiempo: que el nazismo fue un régimen criminal cuya derrota salvó millones de vidas, y que tras esa derrota, civiles, especialmente mujeres, sufrieron violencias reales, masivas y largamente negadas. Eso no es confusión moral, es responsabilidad histórica.
Una memoria que solo reconoce el sufrimiento de un lado es frágil. Una historia que colapsa ante la complejidad no es verdad, es mito. Escuchar estas historias no debilita la memoria del pasado, la fortalece, porque solo una memoria capaz de incluir lo incómodo, lo ambiguo y lo doloroso es una memoria que puede resistir el tiempo sin deformarse. Si este video te ayudó a ver la historia desde un ángulo más humano, más complejo y más honesto, te invito a darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta, las que no siempre fueron contadas, puedan ser escuchadas. Gracias por mirar, gracias por escuchar y gracias por no apartar la mirada.